Hola, bienvenidos a la charla sobre protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación. Esta charla es traída a ustedes gracias al Laboratorio de Dosimetría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mi nombre es Javier Martínez y estaré con ustedes hoy. Comenzaremos entonces hablando sobre la radiación ionizante, un poco de historia. El descubrimiento pues es relativamente reciente. Retrocedemos hasta 1895, cuando Wilhelm Röntgen descubre los rayos X, y un año más tarde, un año después, se descubre que el uranio emite un tipo de rayo de naturaleza similar al rayo X, a los rayos X. Cabe mencionar que este descubrimiento se le llama radiactividad. Este término lo acuñó Marie Curie. Y también pues los esposos Curie lograron aislar el radio y el polonio, por lo cual ganaron el premio Nobel de Física, y posteriormente Marie Curie ganaría el premio Nobel de Química, siendo la primera persona en ganar dos premios Nobel en categorías diferentes, uno en física y el otro en química. Bien, cuando hablamos de radiación ionizante es inevitable hacernos ciertas preguntas. He tratado de colocarlas las más comunes pues en esta diapositiva. ¿Debería preocuparme por la radiación? ¿Es seguro trabajar con radiación? ¿Cómo puedo saber si la radiación que he recibido es mucha o es poca? ¿Y es posible recibir cero radiación? Esta y otras preguntas las iremos contestando a lo largo de la charla. Vamos a distinguir entonces el tipo de radiación que vamos a tratar el día de hoy. Nosotros conocemos, distintos tipos de ondas electromagnéticas. Conocemos las ondas de radio, el microondas, infrarrojo, principalmente en los controles de la televisión. Conocemos la luz visible, pues esta es la que percibimos a través de nuestros ojos. Y tenemos la luz ultravioleta, para la cual nos hacen advertencia de que la sobreexposición a este tipo de rayos puede inducir cáncer de piel. Y luego, a la parte más derecha de la imagen, tenemos los rayos X y los rayos gamma. Estos van a recibir un tratamiento especial. En estos nos vamos a enfocar el día de hoy, porque este tipo de radiación le vamos a llamar ionizante. ¿Qué quiere decir que sea ionizante? Quiere decir que esta radiación tiene la suficiente energía como para arrancar electrones de un átomo. Tiene suficiente energía para alterar las células de nuestro cuerpo, es decir, tiene la energía suficiente para alterar y producir cambios en la materia viva. Los cambios que puede llegar a producir están comentados más adelante en la charla. Entonces nos vamos a enfocar en la radiación ionizante. Los rayos gamma y los rayos X son solo un par de ejemplos de la radiación ionizante. Los materiales que son radiactivos emiten distintos tipos de radiación. Por ejemplo, tenemos las partículas alfa, y el material que las produce suele ser material con un número atómico alto. En este caso, las partículas alfa son producidas por el uranio, el decaimiento del uranio o la radiactividad del uranio. Las partículas alfa son partículas pesadas. Es un núcleo de helio formado por dos protones y un neutrón, y es posible frenar las partículas alfa
con una hoja de papel. Las partículas alfa no son capaces de penetrar la piel sana. De manera que si usted pudiera sostener una muestra de material radiactivo que emita partículas alfa, lo más probable es que sus órganos no estén en peligro, dado que la radiación alfa será frenada en su piel. Esto no ocurre si usted llega a ingerir material radiactivo emisor alfa, dado que, como se detiene tan rápido, si usted ingiere un material radiactivo que emite partículas alfa, estas partículas sí podrían almacenarse, entregar dosis en sus órganos. Tenemos las partículas beta. La partícula beta puede ser una partícula que se comporta como un electrón o como un positrón, dependiendo del tipo de decaimiento. Y el material radiactivo que produce partículas beta y que es de nuestro interés es el yodo 131, utilizado en los servicios de medicina nuclear. El yodo emite partículas beta y partículas gamma. En el caso de las beta, podemos observar que con una lámina de aluminio es suficiente para detenerla. En la práctica, nosotros también podemos utilizar láminas de acrílico para frenar las partículas beta. En el caso de las gamma, pues aquí, en el caso de las gamma y los rayos X, son partículas de la misma naturaleza. Y el material por excelencia para blindar este tipo de radiación es el plomo. Por esto es normal que usted en las diferentes salas de diagnóstico encuentre que la puerta y las paredes contienen láminas de plomo, que estas varían desde medio milímetro, 0.5 milímetros, hasta 2 milímetros de plomo. Tenemos finalmente los neutrones. Los neutrones no nos vamos a preocupar por ellos, al menos en el diagnóstico médico, dado que los neutrones se producen principalmente en los reactores nucleares o en salas de radioterapia donde hay un acelerador lineal de alta energía. De lo contrario no es necesario preocuparnos por los neutrones. Bien, ¿qué características tiene la radiación ionizante? Esta sí no la podemos percibir con nuestros sentidos. A diferencia de la luz, la cual podemos percibir mediante nuestros ojos, la radiación ionizante no podemos saber dónde hay o dónde no hay. Ninguno de nuestros sentidos es capaz de detectar presencia de rayos X, por ejemplo, alfa, gamma o beta, incluso neutrones. No es posible con nuestros sentidos determinar dónde hay radiación ionizante y dónde no. Bien, ¿qué características tiene? Es indestructible e imperceptible por los sentidos. No es posible destruir la radiación ionizante, dado que es energía y la energía no se crea ni se destruye. Bien, el material radiactivo, sí tampoco puede destruirlo. Es decir, si usted destruye material radiactivo, simplemente va a esparcirlo, a esparcir material radiactivo por todo el área. Tiene una alta capacidad de contaminar. Toda una gota de material radiactivo podría contaminar perfectamente un pasillo de 10 metros. Y no todo es malo. En la parte positiva es que el material radiactivo decae con el tiempo. Es decir, que
que a medida que transcurre el tiempo, la radiactividad de este material va disminuyendo, y eso ocurre de manera exponencial. Bien, ¿cómo detectamos la radiación ionizante? Dado que no es posible detectarla por nuestros sentidos, hemos desarrollado instrumentos capaces de detectar la presencia de material radiactivo, y no solo detectar su presencia, también cuantificar cuánta radiación hay en el ambiente. La radiación ionizante entonces es detectada a través de instrumentos de medición que llamaremos detectores de radiación o simplemente detectores. Los detectores pueden ser de lectura directa o pueden ser detectores que me muestren la dosis en tiempo real. Los otros detectores son detectores pasivos, y para determinar cuánta dosis ha leído, pues es toca someterlo a un proceso. A estos otros detectores que no son de lectura directa les llamaremos dosímetros, y es principalmente porque estos almacenan la cantidad de radiación que yo he recibido a lo largo de un periodo de tiempo. En cambio, y van sumando y sumando y sumando. En cambio, los otros no. Simplemente muestran en tiempo real la tasa de dosis, pero no van acumulando, no van guardando esa suma, sino que simplemente colocan su lectura y eso es todo. ¿Dónde vamos a encontrar radiación ionizante? Bien, la radiación la podemos encontrar de manera natural en todo lo que nos rodea. Por ejemplo, en el Sol, en la radiación cósmica que viene de fuera del sistema solar, en las rocas, en el suelo, principalmente en el granito, que es un material utilizado en la construcción, y tenemos también en algunos alimentos, como el plátano y las semillas. En algunas semillas son especialmente contenedoras, algunas semillas contienen material radiactivo. En el plátano tenemos el caso del potasio 40, en el cual pues es radiactivo. Nosotros hemos crecido en este entorno radiactivo y nuestro organismo se ha adaptado a sobrevivir en este entorno. Por lo tanto, de acuerdo a la protección radiológica, no tomamos en cuenta la radiación natural a la hora de establecer los límites de las dosis. Solo tomaremos en cuenta, para efectos de protección radiológica, la radiación recibida por el uso de los equipos generadores de radiación ionizante que manipula usted como parte de su trabajo. Entonces, dentro de todos los elementos que tenemos en la diapositiva, el radón es el que aporta la mayor dosis anual, la mayor dosis de radiación natural anual. ¿Cómo ilustramos en esta tabla? Tenemos el radón, banano, semillas y otros. Tenemos una dosis anual de 2.57 milisievert. La dosis recibida por tierra, roca y materiales de construcción es de 0.21 y 0.33 de la radiación cósmica, para un total de 3.11 milisievert. 3.11 milisievert, esto recibe el estadounidense promedio a lo largo de un año.
3.11 es un valor alto, es un valor pequeño, debería preocuparme. Bien, la respuesta es no. Más adelante he preparado una serie de tablas con los efectos de la radiación y vamos a ver que para observar un efecto sobre nuestro organismo es necesario recibir grandes dosis de radiación ionizante. De manera que 3.11 es un valor pequeño. Existen ciertos comportamientos del ser humano que aumentan la dosis recibida. Para el caso tenemos los vuelos. Cuando usted realiza un vuelo redondo de un punto A a un punto B y regresa, se está exponiendo a una cantidad de radiación ionizante mayor. Esto es debido a que el avión tiene que subir a una altura de 11.000 metros y todo el aire que antes frenaba la radiación cósmica ya no está presente, de manera que usted recibe pues esa dosis de radiación. Tenemos aquí ilustrados en la tabla algunos viajes redondos y su dosis anual, siendo el viaje que más aporta dosis el viaje de Los Ángeles a París. Y cabe aclarar que la dosis de radiación natural no está dentro de la regulación estatal ni dentro de los principios de la protección radiológica, dado que este tipo de radiación, al ser natural, nosotros estaremos siempre expuestos a ella. Bien, tenemos fuentes de radiación ionizante. Vamos a tener dentro de las fuentes artificiales de radiación ionizante, pues son todas aquellas en las que la mano del hombre está involucrada en su fabricación. Principalmente tenemos los reactores nucleares, producción de radiofármacos y la producción de dispositivos capaces de generar radiación ionizante, por ejemplo un equipo de rayos X. Y también como resultado de los ensayos nucleares, pues se liberó material radiactivo al aire como resultado de la explosión de estos dispositivos nucleares. Entonces el fenómeno se llama fallout o lluvia radiactiva y pues estará dentro de las fuentes de radiación artificiales. Bien, vamos a resumir en esta tabla la dosis recibida por la realización de los estudios más comunes en radiodiagnóstico, para que nosotros vengamos y observemos y comparemos incluso cómo son estos valores en comparación a la radiación natural. Podemos ver que por una radiografía de tórax o cráneo se recibe 0.1, a lo mucho 0.1 milisievert, que era el equivalente de hacer un viaje desde Los Ángeles hacia París y de regreso. Y luego estudios más extensos de mayor duración, como los procesos intervencionistas, donde las dosis pueden llegar a ser hasta 50 milisievert. Si usted es un paciente y se realiza uno de estos estudios, esa dosis no está contemplada tampoco en la protección radiológica como limitación dentro de la protección radiológica, porque esa radiación usted la está recibiendo como paciente. Bien. Y nosotros podemos irradiarnos o exponernos a la radiación debido a una fuente externa. Esto ocurre, por ejemplo, cuando uno va a la playa y se expone al sol.
A eso llamamos irradiación o exposición externa a la radiación, y tiene algunas características. La fuente, el material o la fuente que emite la radiación ionizante está fuera del cuerpo. Una vez que ha terminado la exposición, en el caso de equipos generadores de radiación ionizante, una vez que usted termina la exposición, la persona no queda radiactiva. La persona absorbe la dosis de radiación que ha emitido este equipo, pero la persona no queda radiactiva. Y tampoco queda radiación en el ambiente, dado que se ha cortado la radiación al apagar el equipo o al almacenar la fuente dentro del blindaje. De manera que en la exposición externa o en la irradiación, una vez que detenemos la operación del equipo o guardamos la fuente, no queda radiación en el ambiente. Una historia muy diferente a la contaminación que ilustramos como una persona que se embarra de lodo. Cuando se expone, cuando se contamina, cuando se expone por contaminación, cuando se contamina usted con material radiactivo, esto puede ocurrir en los servicios de medicina nuclear, no ocurre en los servicios de radiodiagnóstico. Y entonces aquí su cuerpo entra en contacto con el material radiactivo, y mientras su cuerpo contenga material radiactivo, usted sí va a estar emitiendo radiación. Aquí podemos, el material radiactivo puede estar en nosotros de manera externa o de manera interna al ingerirlo o inhalarlo, como en el caso de los pacientes de cáncer de tiroides. Ellos ingieren el yodo 131, entonces en ese momento ellos son una fuente radiactiva, pero digamos que el técnico que manipuló el yodo 131 puede haber derramado una gota en un guante, y entonces mientras tenga puesto ese guante, o mientras ese guante no sea descartado, está emitiendo radiación ionizante, la tiene junto con él. Entonces la persona emitirá radiación ionizante siempre y cuando no se remueva el material radiactivo de su cuerpo. Efectos a la salud de la radiación ionizante. Aquí vamos a clasificar los efectos en dos tipos: deterministas y estocásticos. ¿Cómo caracterizamos estos dos tipos de efectos? Los deterministas, nosotros sabemos que van a ocurrir a partir de un cierto valor de dosis recibida. En cambio, los estocásticos son probabilísticos y dependen de la cantidad de radiación que usted haya recibido antes. Así aumentará la probabilidad de ocurrencia de uno de estos efectos. Dentro de los efectos determinísticos, pues tenemos que la severidad del efecto aumenta con el aumento de la dosis, y están caracterizados por tener un umbral. Después de cierto valor de dosis recibida, yo voy a ver X o Y efecto. Y entonces aquí resumimos en las siguientes tablas algunos valores de dosis que producen ciertos efectos sobre la salud. Vamos a ver que en el rango de 0 a 50 milisievert de dosis recibida, usted no observa ningún efecto a su salud. Incluso entre 50 y 100 milisievert que usted reciba de manera aguda, es decir, en un periodo corto de tiempo, que usted reciba
en un largo periodo de tiempo, tampoco tiene efectos visibles. Ya entre 100 y 500 los efectos empiezan a aparecer. Hay una disminución temporal de células sanguíneas con dosis cercanas a los 500 milisieverts, pero aquí usted se recupera en minutos. O sea, aunque usted haya recibido estos 500 milisieverts en minutos, su organismo se recupera rápidamente. Entre 500 y 1000 milisieverts, aquí igual se van a observar cambios en sus células. Aquí ya los cambios son observables, pero la recuperación sigue siendo rápida y usted no requiere de atención médica para recuperarse. Ya entre los 1000 milisieverts y los 2000 milisieverts, sí, ya podemos ver que ya podemos presentar náusea y fatiga, ¿sí? Y si esto se recibe en un largo periodo de tiempo, se incrementa la probabilidad de padecer cáncer, que el cáncer es un efecto probabilístico, no determinista. Entre los 2000 y los 3000, aquí sí vamos a tener náusea y vómito entre 24 y 48 horas después de haber recibido la dosis de radiación. Vamos a notar que el efecto no es inmediato, tiene un retardo. Y aquí, entre 2000 y 3000 milisieverts, sí es necesario buscar atención médica. Y seguimos subiendo la dosis. Si usted recibe entre 3000 y 5000 milisieverts, aquí ya vamos a observar pérdida de cabello, pérdida de apetito, náusea, vómito y diarrea después de unas horas de haber recibido la dosis de radiación. Ya entre 5000 y 12000 milisieverts que usted reciba en un corto periodo de tiempo le va a causar la muerte en pocos días. Finalmente, si usted recibe una dosis de radiación mayor a los 100.000 milisieverts, pues esto le causará la muerte en unas cuantas horas. Esto ha sido observado en los principales accidentes en reactores nucleares que han ocurrido, especialmente en Chernóbil. Aquí sí se observó la muerte de las personas por altas dosis de radiación ionizante. Tenemos otros efectos para el caso de el personal que labora en fluoroscopía, en hemodinamia o que realiza procedimientos intervencionistas, de recibir una dosis focalizada en los ojos, de recibir una dosis de 400 milisieverts focalizada en los ojos, muy probablemente le producirá cataratas. Si yo focalizo la radiación y le entrego una dosis de entre 1000 y 5000 milisieverts en un área del cuerpo que tenga cabello, pues este cabello va a perderse, o en otras palabras, se va a depilar. A los 2000 milisieverts, si yo concentro una dosis de 2000 milisieverts en alguna parte del cuerpo, de la piel, se va a producir un enrojecimiento similar al de una quemadura por sobreexposición al sol. Ya una dosis de 10.000 milisieverts si se recibe en la zona abdominal, sí puede causar un colapso en el revestimiento intestinal, produciendo hemorragias internas y llevando a la muerte. Ya una dosis de 15.000 milisieverts puede producir enrojecimiento y ampollas en la piel. Existen efectos también sobre el feto o sobre el niño que está por nacer en la mujer embarazada.
En todos los servicios nosotros vamos a observar o deberíamos observar rotulación que indique que si la paciente cree estar embarazada, que por favor lo informe al personal técnico de la clínica o del hospital. Esto es por los efectos que tiene la radiación ionizante sobre pues, el feto. En las primeras 2 semanas vamos a distinguir un efecto todo o nada, es decir, de irradiar el feto. Si está en las primeras 2 semanas, si lo irradiamos, este puede morir o sobrevivir. Y si sobrevive, si llega a sobrevivir, no va a presentar ningún defecto producto de la dosis recibida. ¿Sí? En este punto, si nace, no va a sufrir ningún efecto negativo de la radiación. Ya entre la 3ª y la 8ª semana puede ocurrir todavía la pérdida del embarazo o también el retardo en el crecimiento, pero esto no es apreciable por debajo de los 500 milisieverts, es decir, la paciente embarazada deberá recibir más de 500 milisieverts para observar estos efectos. Y desde la 8ª hasta la 15ª semana, el retardo mental y el retardo en el crecimiento pueden ocurrir a dosis mayores a 50 milisieverts. Este es el punto de mayor sensibilidad del bebé por nacer, debido a que todo su sistema nervioso y todo su organismo se encuentra en desarrollo. Y el umbral para la reducción en el coeficiente intelectual se estima que es mayor a los 300 milisieverts. Entonces, la reducción del IQ será visible si recibe una dosis mayor a 300 milisieverts. Pero el retardo mental y el retardo en el crecimiento puede ocurrir ya a dosis mayores a 50 milisieverts. Y a partir de la 20ª semana, cuando el bebé se ha desarrollado por completo, este ya es resistente a los efectos, es más resistente a los efectos en el desarrollo de la radiación ionizante. Nosotros, por norma general, cuando una empleada que labora en el servicio de radiodiagnóstico sale embarazada, lo que hacemos es que al bebé por nacer lo tratamos como un miembro del público, dado que los miembros del público tienen una limitación de dosis de 1 milisievert. Y entonces, si comparamos 1 milisievert con los 500, con los 50 milisievert que menciona esta tabla, pues estamos asegurando la protección de este bebé por nacer. Bien, efectos estocásticos, ¿qué características tienen? Es probabilístico, como puede ser que la dosis recibida le produzca un cáncer, puede ser que no, todo depende de las probabilidades. ¿Y cómo aumentamos la probabilidad? Bueno, al aumentar la dosis, usted aumenta la probabilidad. Y a bajas dosis todavía no se conoce qué pasa, si aumenta el riesgo o no aumenta el riesgo. Nosotros tomamos un modelo lineal, es decir, que con dosis bajas de radiación usted ya está aumentando la probabilidad de padecer algún tipo de cáncer, de desarrollar algún tipo de cáncer. ¿Es posible evitar los efectos estocásticos? No, no es posible evitarlos. Lo que sí es posible es que mediante barreras de protección, mediante procedimientos adecuados, nosotros disminuyamos la probabilidad de ocurrencia de los efectos estocásticos. Y entonces aquí ya entramos en el campo de la protección radiológica. El objetivo de la protección radiológica es evitar
los efectos determinísticos y disminuir la probabilidad de ocurrencia de los efectos estocásticos durante el desarrollo rutinario de las actividades que involucran el uso de radiación ionizante. En los servicios de radiodiagnóstico es muy difícil llegar a observar efectos deterministas, excepto en los procedimientos intervencionistas, dado que estos son de larga duración. Entonces aquí el médico que trata al paciente suele presentar depilación en las piernas, y esto es por las dosis que recibe en estos procedimientos que, repito, son de larga duración. ¿Quién regula la protección radiológica en Honduras? Pues en Honduras existe la Dirección General de Seguridad Radiológica. Esta es la encargada de velar que se cumplan los diferentes reglamentos establecidos en el país. Nosotros tenemos actualmente 4 reglamentos vigentes: el Reglamento de Protección Radiológica, el Reglamento de Instalaciones Radiactivas, Reglamento de Transporte Seguro de Material Radiactivo y el Reglamento de Gestión de Desechos Radiactivos. Estos 4 reglamentos pues son de cumplimiento obligatorio para todos los usuarios. En este caso, todo aquel hospital que posea equipo generador de radiación ionizante está obligado a cumplir con estos reglamentos. La Dirección General de Seguridad Radiológica pues se encuentra dentro de la Secretaría de Energía, de reciente creación. La protección radiológica está basada en diversas guías, y estas guías son escritas por diversas entidades, entre ellas el Organismo Internacional de Energía Atómica, quien es la principal referencia a la hora de elaborar guías para los países, y pues nosotros en adoptarlas. También tenemos la Comisión Internacional de Protección Radiológica, ICRP por sus siglas en inglés, que también redacta sus recomendaciones que el organismo toma para elaborar sus guías. Y existen sociedades científicas como la Sociedad de Físicos de la Salud, especialistas en protección radiológica, que también que manejan sus propios estándares de protección radiológica. Entramos entonces con los principios de la protección radiológica. ¿Cómo nos protegemos de la radiación ionizante? Primero es la limitación de dosis, luego la justificación y la optimización. Estos son los 3 principios en los cuales se basa la protección radiológica. La limitación de la dosis. Esto es establecer un límite, un valor de dosis límite que a lo largo de un año se espera no ser superado. Cada país es libre de adoptar el límite que prefiera. Por ejemplo, Estados Unidos y México tienen un límite de dosis de 50 milisievert. En cambio, Honduras lo estableció en 20. Estos límites se establecen de acuerdo a las guías, a la orientación que da el Organismo Internacional de Energía Atómica, para el cual ellos han recomendado que el límite de dosis a cuerpo entero para el personal que labora con equipo generador de radiación ionizante o que labora en un ambiente donde está expuesto a radiación ionizante y que como parte de su trabajo es trabajar con radiación ionizante, se estableció que el límite fuera 20. Anteriormente era 50.
y entonces se ha ido disminuyendo a medida transcurren los años. Estos límites de dosis se han ido disminuyendo a valores que son bastante bajos en comparación con la tabla de efectos deterministas, recordando que entre 0 y 50 milisieverts no se esperaba ningún efecto a la salud. En el caso de los pacientes, nosotros no limitamos la dosis. En el caso de los pacientes no, porque estos pacientes necesitan recibir esa dosis para curarse de otra afección. Y esto juega en conjunto con el siguiente principio de la protección radiológica, que es el de justificación. Entonces, en el caso de los pacientes no limitamos la dosis que estos reciben, pero sí existe algo llamado niveles de referencia. Son valores de dosis típicos que se reciben en cada una de las diferentes prácticas. Y bien, a continuación mostramos una tabla con los límites de dosis para el POE. El POE es el personal ocupacionalmente expuestos. A cuerpo entero tenemos un límite de dosis de 20 milisieverts. En el cristalino también es 20 milisieverts. Y en la superficie y extremidades son 500 milisieverts. Estos límites de dosis, como mencioné anteriormente, han ido bajando a lo largo de los años. Por ejemplo, el límite del cristalino del ojo en 2016 se bajó de 150 a 20. Y esto es porque el umbral para la aparición de las cataratas está en 400 milisieverts. Y los médicos que realizan procedimientos intervencionistas suelen ser los más afectados de cataratas, debido a que, como el límite estaba bastante cercano al umbral, muchas veces se excedía, y debido a esa ocurrencia decidió bajarse la limitación de la dosis, el valor del límite de dosis para el cristalino del ojo, y ahora se estableció a 20 milisieverts. El siguiente principio de la protección radiológica es la justificación. Aquí tenemos la justificación desde el punto de vista del paciente y tenemos la justificación desde el punto de vista del POE. Cuando una práctica se introduce en un país, se tiene que evaluar y sopesar el beneficio que esta práctica tiene sobre el paciente en comparación al riesgo que implica en la realización de dicho estudio, la realización de dicha práctica. También se compara el riesgo que implica para la persona que va a realizar la práctica en comparación al beneficio. Y entonces, a continuación, tenemos una tabla donde ilustramos el aumento en el riesgo de padecer cáncer debido a la realización de ciertos estudios. Entonces, vamos a observar que por una radiografía de tórax o cráneo se recibe una dosis de, por mucho, 0.1 milisievert, y recibir ese 0.1 milisievert incrementa la probabilidad de desarrollar algún tipo de cáncer en 0.0016%. Asimismo, si la radiografía es de abdomen, cadera o pelvis, usted puede llegar a recibir hasta 1 milisievert y la probabilidad adicional de padecer cáncer es de 0.016. Seguimos avanzando
Y vamos a observar que en las prácticas intervencionistas, angiografía coronaria, cateterismo cardíaco o rastreo cardíaco, se pueden llegar a recibir dosis de hasta 50 milisievert. Y esto implica un aumento de 0.83% en la probabilidad adicional de padecer cáncer. Esta tabla entonces refleja el aumento en la probabilidad de padecer cáncer cuando usted como paciente se realiza un estudio de estos. La probabilidad base, es decir, para un ciudadano promedio en Estados Unidos, la probabilidad de desarrollar algún tipo de cáncer a lo largo de su vida es del 42%. Es decir, casi la mitad de las personas desarrollará algún tipo de cáncer en algún momento de su vida. Vamos a ilustrar entonces la justificación desde el punto de vista del paciente con un par de ejemplos. En este primer ejemplo, del principio de justificación, considere que usted se realiza una placa de tórax para determinar una fractura. La probabilidad de que usted desarrolle algún tipo de cáncer por haberse realizado esa placa de tórax es el 42% que usted ya tenía solo por el hecho de vivir, más el incremento del riesgo de padecer cáncer debido a la realización de esta placa de tórax del 0.0016%. Y entonces ahora su probabilidad de desarrollar algún tipo de cáncer es del 42.0016%. Surge la pregunta entonces, ¿correría el riesgo usted de incrementar la probabilidad de padecer cáncer en 0.0016 si la identificación de la fractura puede salvar su vida o puede ayudar a diagnosticar una enfermedad a tiempo? Y la respuesta entonces es se justifica la realización del estudio. Se justifica dado que el beneficio que usted va a obtener es mayor que el riesgo al que se expone. Entonces, aquí este es un caso donde sí se justifica la realización del estudio. Vamos a ver el siguiente caso. Usted siente un dolor en el abdomen, por lo que desea realizarse una tomografía. Si usted se realizara esta tomografía debido a esa molestia en el abdomen, la probabilidad de que usted desarrolle algún tipo de cáncer pasa de ser 42% a ser 42.16%. ¿Corre el riesgo usted de incrementar la probabilidad de padecer cáncer en 0.16% por un dolor de abdomen? Bien, aquí es donde entra entonces la valoración del médico. Si usted tiene un dolor de abdomen, es el médico quien tiene que justificar si amerita o no una tomografía, dado que para examinar el abdomen se pueden utilizar otros medios, otras prácticas que no involucran uso de radiación ionizante. Entonces, aquí, en este caso, podría no estar justificado el uso de la radiación ionizante, debido a que el beneficio que va a obtener de la realización de esa tomografía no es mayor al riesgo de padecer cáncer, de desarrollar algún tipo de cáncer. Aquí es importante
que todo paciente que llegue a realizarse un estudio que involucra radiación ionizante traiga una orden médica. Es muy común que el paciente sienta una molestia y lo primero que quiere hacerse es una radiografía. Entonces aquí es donde usted como personal de la clínica o personal del hospital está en posición de exigirle una orden médica para realizarse el estudio. Y así garantizamos que el beneficio que obtiene esta persona por realizarse el estudio vale el riesgo que está corriendo de padecer cáncer a futuro. Vamos a trasladarnos ahora desde el punto de vista del personal ocupacionalmente expuesto. Digamos que hay dos prácticas implementadas en un país. En la práctica A, el POE recibe una dosis de 100 milisievert anuales, pero la práctica tiene evidencia de aportar beneficios a los pacientes. En la práctica B, el POE recibe una dosis de 14 milisievert anuales y la práctica también ayuda a diagnosticar problemas de salud de manera temprana. ¿Qué práctica estará justificada? ¿Cuál de las dos prácticas estará justificada? En este caso, la práctica B sí aprueba o sí queda justificada debido a que la dosis que está recibiendo el personal por realizar esta práctica es menor al límite, ¿sí? Y la práctica lleva o entrega un beneficio al paciente que se somete a ese procedimiento. Entonces aquí vemos que esta práctica B sí estaría justificada. ¿Qué pasa con la práctica A? La práctica A implica dosis al personal ocupacionalmente expuesto mayores al límite de dosis y por lo tanto esta práctica podría no estar justificada porque si bien trae un beneficio para el paciente, no justifica, ese beneficio no justifica el hecho de estar dañando la salud de la persona que realiza la práctica, que realiza el estudio. De manera que en la práctica A no estaría justificada por entregar dosis mayores al límite en el personal ocupacionalmente expuesto. No quiere decir que sea totalmente prohibida. Se puede optimizar para disminuir esa dosis a valores que estén por debajo del límite. Pero este ya es el siguiente principio de la protección radiológica: la optimización. Incluso una dosis de 14 milisievert anuales es una dosis alta en la práctica de radiodiagnóstico. Una dosis de 14 milisievert le dice a la autoridad reguladora que usted todavía puede optimizar sus procesos para disminuirla aún más. En el ambiente médico, la dosis a cuerpo entero suele estar alrededor de los 2 milisievert y casi nunca supera los 6 milisievert en un año. El límite está en 20, pero el personal que trabaja en hospitales no suele superar los 6 milisievert anuales. Y entonces entramos en la parte de optimización. ¿Qué significa optimización? Desde el punto de vista del POE, la optimización implica que la dosis que el POE reciba
en la realización de su trabajo debe ser tan baja como sea razonablemente posible, tomando en cuenta factores económicos y sociales. Esto quiere decir que yo al POE, por ejemplo, lo puedo colocar detrás de una barrera, detrás de una pared, para que realice, por ejemplo, las tomografías. Y yo lo que tengo que hacer es que el grosor de esa pared sea el suficiente para que la dosis sea baja, pero al mismo tiempo considerando factores económicos, porque después de cierto punto el gasto en materiales, el gasto en infraestructura se vuelve mucho mayor que el beneficio que esta barrera aporta al POE. O, exagerando con un ejemplo, yo puedo colocar los controles del tomógrafo detrás de una pared de concreto de 10 metros de espesor, y entonces yo me aseguro que los rayos X, los rayos del tomógrafo, no le van a llegar al personal, no le van a llegar al POE, pero yo incrementé mis costos al elaborar una pared de 10 metros, y también incrementé el tiempo de duración de la práctica, porque ahora el personal tiene que caminar 10 metros hasta donde se encuentre el tomógrafo. Entonces, la dosis debe ser tan baja como sea razonablemente posible, pero se debe tomar en cuenta estos factores económicos y también factores sociales. Desde el punto de vista del paciente, no queremos que la dosis sea tan baja como razonablemente sea posible. Desde el punto de vista del paciente es que este debe recibir la dosis que necesita para obtener el resultado que se desea. O, desde el punto de vista de diagnóstico, el paciente, la imagen diagnóstica de este paciente debe ser la mejor con la menor cantidad de dosis recibida. Entonces, vemos que para el paciente no queremos que la dosis sea tan baja como sea posible, no. Queremos que la dosis sea tal que me produzca una imagen diagnóstica adecuada, con la cual el médico pueda diagnosticar sin perder información relevante. En el caso del tratamiento, hay que brindarle la dosis que necesita para tratar la afección, debido a que si no se hace, el tratamiento no será efectivo. Bien, entonces, ¿cómo logramos nosotros que el equipo genere la mejor calidad de imagen con la menor dosis al paciente? ¿Cómo logramos nosotros que el equipo funcione como debería de funcionar, de la forma óptima? ¿Quién se encarga de velar por la optimización en un hospital, en un servicio de radiodiagnóstico? ¿Quién se encarga de esto? Bien, aquí aparece la figura del físico médico, que si bien en los servicios de diagnóstico no es muy común encontrar un físico médico, sí es necesario, dado que es el especialista encargado de velar por la optimización de los equipos. Es el encargado de velar porque el equipo funcione como el fabricante lo diseñó, que funcione con los valores que el fabricante estableció. Es muy común encontrar
equipos en los cuales usted establece ciertos parámetros de voltaje, corriente y tiempo para realizar un estudio, pero al obtener la imagen utilizando esos parámetros, la imagen no corresponde con los parámetros introducidos, y entonces el personal a veces lo que hace es o sube la energía, o subiendo el voltaje, o sube el tiempo de exposición, y esto implica repetir estudios. Esto implica duplicar la dosis, o no duplicar sino incrementar la dosis que el paciente recibe al tener que repetir un estudio. Y entonces nosotros, eso ya deja de ser óptimo, dejamos de cumplir el principio de optimización. Por ello entonces es necesario que exista la figura del físico médico que se encargue de realizar los controles de calidad para asegurar el buen estado de los equipos. Igual ocurre en la parte de tratamiento. Es el físico médico el encargado de velar porque el equipo esté funcionando de la manera óptima que me permita tratar a los pacientes, y que este tratamiento sea efectivo. Una de las tareas también es el comisionamiento. Cuando un servicio recibe equipo nuevo, quien lo instala suele ser un representante del fabricante, y entonces durante la instalación este equipo es configurado por este personal, por este representante del fabricante, para que pues funcione tal como el fabricante diseñó que debería funcionar. El detalle es que normalmente por parte de los servicios de diagnóstico no suele haber una persona capacitada para corroborar que el representante del fabricante está realizando su trabajo de manera adecuada, o no hay una doble revisión para estar seguros que el equipo quedó en óptimas condiciones para iniciar operación. Este proceso de instalación del equipo, de arrancar el equipo y empezar a ajustar los valores iniciales para trabajar, se le llama comisionamiento, y es una de las tareas más importantes en la instalación de un nuevo equipo, ya que un fallo en el comisionamiento implica que el equipo no va a trabajar de forma óptima. Implica que usted tiene que probablemente llamar más seguido a los servicios de mantenimiento, porque el equipo no va a funcionar como usted desea que funcione. Incluso podría acortar la vida útil del equipo. De manera que es importante que un especialista, un físico médico, pueda validar los valores que se establecen en el equipo. También el físico médico sirve de enlace con los laboratorios de dosimetría, sirve de enlace con la autoridad reguladora, dado que cuando llega un requerimiento de la autoridad reguladora, un requerimiento técnico, el físico médico puede realizar las labores del oficial de protección radiológica y comprender de manera fácil de cómo hacer para cumplir estos requerimientos. Bien, una vez que hemos hablado ya de la optimización para el POE,
y para el paciente y de la importancia de la figura del físico médico en los servicios de radiodiagnóstico y también en medicina nuclear, vamos a hablar entonces cómo lograr que la dosis sea tan baja como sea razonablemente alcanzable, como sea razonablemente posible. ¿Cómo logramos entonces que disminuir la dosis de radiación ionizante? Bien, vamos a identificar tres maneras de disminuir la dosis. Uno de ellos es la distancia. Cuando usted incrementa la distancia entre usted y la fuente de radiación, entre el POE y la fuente de radiación, la dosis recibida disminuye. Por ejemplo, si usted aumentara la distancia entre usted y la fuente en 2 metros, la dosis se reduce 4 veces. Si usted se alejara 10 metros, la dosis disminuye 100 veces. Esto es porque la dosis o la tasa de dosis cumple la ley del inverso cuadrado con la distancia. Es decir, que entre más usted se aleje, la dosis va a disminuir de manera inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, muchas veces en los servicios de diagnóstico, debido a las limitaciones de espacio, no podemos alejarnos de la fuente, no podemos alejarnos del equipo, ¿sí? O incluso si usted va a preparar un fármaco, usted va a estar muy cerca de la fuente radiactiva y por lo tanto en estos casos la distancia no es la manera en la que disminuimos la dosis. Para estos casos tenemos el tiempo. En el caso de manipular material radiactivo con las manos, trasladar material radiactivo, atender a un paciente que ha ingerido material radiactivo, entonces el tiempo es la mejor forma de disminuir la dosis de radiación que usted recibe. ¿Esto cómo lo hacemos? Reduciendo el tiempo en el que nosotros estamos expuestos a esta fuente de radiación. Claro, disminuir el tiempo que uno está con la fuente de radiación no significa trabajar a la carrera. Significa que se va a tomar el tiempo necesario para realizar su trabajo de manera correcta y al mismo tiempo tratar de evitar permanecer de manera prolongada junto al material radiactivo. En el caso de los procedimientos intervencionistas es un poco más difícil, dado que la naturaleza de estos procedimientos ya los hace de larga duración. Entonces aquí el médico suele estar muy cerca del equipo emisor de rayos X y entonces aquí no podemos apresurar el procedimiento. Por lo tanto, el tiempo no es la manera en la que vamos a reducir la dosis en los procedimientos intervencionistas o en los procedimientos que sean de duración larga. La manera de disminuir la dosis en estos procedimientos es mediante el blindaje. Interponemos nosotros un material entre la radiación y nuestro cuerpo, de manera que nos permita trabajar cerca de la fuente sin recibir una dosis alta de radiación. Es decir, podemos trabajar cerca de la fuente recibiendo poca radiación. ¿Qué tipo de blindaje utilizamos? Bien, en radiodiagnóstico el blindaje que se utiliza es el plomo. Suelen utilizarse los chalecos plomados y en el caso de los procedimientos intervencionistas, este chaleco debe ser tanto frontal como posterior.
Y también se recomienda el uso de una falda plomada para cubrir la parte de la cintura hacia abajo. El uso de gafas plomadas también reduce la dosis en el cristalino del ojo. Y una correcta ubicación del médico disminuye también la dosis que éste recibe. En el caso de medicina nuclear no es tan fácil porque la energía con la que el yodo 131 emite las partículas gamma es de 394 kiloelectronvoltios, y para poder frenar una partícula de esa energía, para poder disminuir a la mitad la dosis que usted recibiría por permanecer cerca del yodo 131, implicaría que usted debe utilizar un chaleco plomado de 3 milímetros de plomo. Para hacernos una idea, un chaleco plomado grueso es de medio milímetro de plomo. Entonces, en el caso de medicina nuclear, si usted va a trabajar cerca de la fuente radiactiva, no se recomienda que utilice un chaleco de plomo, dado que la disminución en la dosis es insignificante en comparación a la incomodidad y al retraso y el aumento en tiempo que usted experimenta al utilizar ese equipo pesado. En el caso de los cuartos donde se almacene el material radiactivo, estos sí deben contar con un blindaje que previamente ha sido diseñado para almacenar el yodo, de manera que tendrá los espesores adecuados. Y lo mismo, donde el paciente esté internado, también debería ser una habitación que esté blindada, o si no está blindada, debería ser una habitación que esté aislada del resto del público. Bien, hemos llegado al final de esta primera parte. Mostramos algunos documentos de referencia en protección radiológica que son bastante útiles a la hora de aplicar en los servicios. Son dos guías del Organismo Internacional de Energía Atómica, protección radiológica y seguridad en el uso de las seguridad en las fuentes de uso médico o en las prácticas médicas de la radiación ionizante. La otra es las normas básicas de seguridad, GSR parte 3, y las recomendaciones de 2007 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica. También tenemos la legislación nacional, los acuerdos ejecutivos, el reglamento de protección radiológica publicado en 2014, el reglamento de autorización para instalaciones radiactivas en 2014, el reglamento de transporte seguro publicado en 2015 y la gestión de desechos radiactivos también publicado en 2015. Bien, espero que la presentación haya sido de su agrado. A continuación vamos con la segunda parte.